Alcanzando el conocimiento. Pues bienvenidos aquí a este espacio de los miércoles de Alcanzando el Conocimiento. Soy Berta Alicia Galindo, me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, recordarles que este viernes 8 de marzo, pues es el Día Internacional de la Mujer y pues es un momento en donde confluyen diferentes aspectos de la vida de las mujeres, también la lucha por los derechos laborales, por los derechos, por la no violencia, por la no discriminación, en fin, todas estas circunstancias que nos unen. Y bueno, también pues a lo largo de la historia de México ha habido muchísimas mujeres que han impulsado sin duda esta lucha. Sin embargo, pues a veces son visibles y a veces son invisibles. Y esto se recopila muy bien en el libro Las Inventoras de la Matria. Este libro pues es una recopilación a través de diferentes investigadoras con diferentes puntos de vista, diferentes mujeres, en donde hablan de lo que fue la lucha de las mujeres durante el periodo de la independencia. Y aquí se pueden descubrir cosas muy interesantes y a lo mejor también demandas que hasta la fecha pues todavía no se han cumplido. Les dejo esta entrevista que hicimos con mucho entusiasmo con Noemí Juárez. Noemí Juárez pues es una de las investigadoras del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, el INERM, y bueno pues ella junto con otras investigadoras hicieron esta recopilación de textos muy interesante. Les dejo esta entrevista para que la disfruten. No olviden mandarnos sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas a pues nuestros datos de contacto, y nuestros datos de contacto son nuestra página de Facebook de Alcanzando el Conocimiento, nuestro Twitter Alcanzando Hoy y también a mi Twitter Berta Alicia G. Gracias y vamos a ver esta entrevista. Los dejo con la entrevista. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Pues tenemos el gusto de estar en un lugar histórico, en un lugar bellísimo, que es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, aquí en San Ángel. Y bueno, pues estoy con la maestra Noemí Juárez. Ella, pues además de ser muy estudiosa aquí en este instituto y bueno, pues tener varias actividades, pues es escritora, ha hecho varias participaciones en libros, tiene también varios libros escritos y pues hoy vamos a hablar con ella de un tema muy interesante que tiene que ver con la lucha feminista en México. Gracias, Noemí, por estar con nosotros. Al contrario, es un placer recibirles y pues también a quienes nos siguen en redes sociales, les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales del INERM. Pues entonces síganos en las redes sociales del INERM y en las redes sociales de Alcanzando el Conocimiento. Pues empezamos, pues vamos a platicar de un libro muy interesante que tiene Noemí, bueno, que es una compilación, Blanca Rivera del Río es la coordinadora, y es Inventoras de la Matria, sobre las huellas visibles e invisibles de las mujeres en la independencia de México. Y bueno, aquí pues es ver desde cuándo empezó la lucha de las mujeres por el poder en México. Platícanos. Este es un libro que acaba de salir, estamos prácticamente en la presentación, tienen una de las primicias hablando de este libro en su versión impresa, porque ya tenemos una primera edición en digital, pero ahora ya también en 2022 sale esta primera edición que ustedes pueden descargar de manera gratuita en el portal del INERM, www.iner.gov.mx. Bueno, ahí lo pueden descargar, pero también ahora tenemos ejemplares impresos. Y este va a ser un libro que nació, o que empezó esta idea, en 2021, cuando se iba a conmemorar la consumación de la independencia, ¿no? A 200 años de la consumación. Lo que quisimos hacer, la diversidad de autoras que aquí participan y que también ahorita me gustaría mencionar, pues fue aprovechando la conmemoración, que sabemos que muchas veces se enfoca, ¿no?, en ciertos personajes, en ciertos episodios, pues quisimos también incorporar historia de las mujeres, ¿no?, que creo que es una de las deudas que ha existido en la historia, de la manera en que se narra, en la manera que se difunde, y por lo tanto es un libro escrito por mujeres sobre mujeres. Y una de las características principales es que no todas somos historiadoras. Entonces vamos a tener una escritura desde distintas disciplinas. Y por ejemplo, Rubí Huerta Norberto, ella es una poeta purépecha
introduce este libro con una poesía muy bella que se llama Jardín Insurgente, que habla acerca de estas mujeres, y lo hace en su lengua, en el purépecha, y también lo hace en el castellano, ¿no? También tenemos a otras mujeres como Nadia López, muchas de ellas escritoras. Adriana Balmori va a tener un recurso muy bello, que es como si León estuviera escribiendo su diario, ¿no? Estas cartas, estas epístolas. Entonces, es un libro que no es académico, o sea, tiene el rigor histórico, tiene el rigor en la parte histórica y metodológica, pero tiene mucha creatividad, ¿no? Creo que eso recupero o yo rescato de la creatividad de las mujeres, de estas mujeres escritoras, muchas de ellas también desde la novela, desde sus propias producciones, pues nos dimos a la tarea de escribir sobre las mujeres. Otro punto que me gustaría recuperar es que es muy regional, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que tenemos en la historia es que a veces somos muy centralistas. Y bueno, pues aquí ustedes van a encontrar autoras que son de Jalisco, de Michoacán, de Oaxaca, de Veracruz, de Querétaro, y cada una de ellas va a estar recuperando a las mujeres que participaron en las zonas, ¿no? En las distintas zonas de influencia. Entonces, pues van a encontrar pues una importante variedad, tanto en los estilos de escritura como en las regiones donde estas mujeres participan. Y la vida también, como es ahí, la vida de cada lugar es tan diferente, porque uno piensa a veces que todo es la capital y no. Exactamente. Algo ¿no? muy diferente se vive en algún pueblo de Sonora o en algún pueblo de Yucatán, ¿no? Así es, y entonces estas mujeres se dedican también como a enfatizar, por ejemplo, en la participación de las mujeres insurgentes en Nueva Galicia, ¿no? Que ahorita es como toda esta zona occidente de nuestro país, en la zona del Bajío, en las poblaciones afrodescendientes, indígenas de Oaxaca. Así es que esta sería como otra de las contribuciones de este libro. Y algo que también a mí me gustaría mucho recuperar y hacer énfasis es que al inicio, en el primer apartado, pues van a venir estas mujeres, las historias de estas mujeres que son las más conocidas. Por ejemplo, Josefa Ortiz, Leona Vicario, Rita Pérez, Gertrudis Bocanegra, pero aquí va a ser algo muy importante. Cuando nosotros pensamos en Josefa Ortiz o Leona Vicario, inmediatamente las vinculamos a la pareja, ¿no? ¿Qué decimos? Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? ¿Quién es? Pues la esposa del corregidor, ¿no? Luego la ligamos a una relación sentimental, familiar, de pareja, y lo que hacemos con esto es quitarles su agencia, ¿no? Quitarles su protagonismo, quitarles su porqué. De hecho, la propia Leona Vicario, y que yo creo que este va a ser como su aporte más importante, 1831, o sea, 10 años apenas que había sido consumada la independencia, hay un periódico, Registro Nacional, donde Lucas Alamán escribe que él nos explica, ¿no? ¿Por qué tanto revuelo con Leona Vicario? ¿Por qué estarle haciendo conmemoraciones o retribuyéndole bienes? Si lo único que hizo fue actuar por heroísmo romancesco, ¿no? Entonces ya se imaginarán, ¿no? Bueno, yo la imagino. No, bueno, la pobre yo creo que se debe haber caído en el sofá. Sí, leyendo un domingo, ¿no? El periódico, y que te digan que después de todo lo que pasaste, porque pensemos en Leona, ¿no? 18 años, queda huérfana, era hija única, también es bastante importante, hija única de un minero, ¿no? De un español que se vino a hacer fortuna a Zacatecas, contrae nupcias, tiene 2 medias hermanas. Estas medias hermanas van a llevar como esa vida que se esperaba en las señoritas de clase alta. Una de ellas se casa con un marqués, la otra se va a un convento, a una orden religiosa, y bueno, queda viudo. Cuando se casa con la madre de Leona, con Camila, originaria de Toluca, y de este matrimonio solo va a estar Leona. Pero bueno, ya la fortuna pues de las medias hermanas ya era como independiente. Entonces, 18 años, huérfana, con la herencia, una familia acomodada socialmente, políticamente. El tío, ¿no? Había sido rector de la Universidad en Ciudad de México, estamos hablando de una posición importante, y aún así podríamos pensar, ¿no? Que tenía todo, ¿no? Tenía el futuro resuelto. A tus 18 años, con esa fortuna, ¿de qué te podría preocupar? Pero aún así se involucra políticamente, ¿no? Empieza a participar en esta sociedad secreta de los Guadalupes. La capturan en una ocasión, es interrogada por la Junta del Buen Orden, ¿no? No delata a sus compañeros. O sea, hay una frase en su juicio que es muy fácil como de leer, si usted googlea, bueno, si busca en internet, juicio Leona, y entonces le están constantemente así de que los delate,
y ella dice, no voy a decir ni de este ni de aquel, ¿no? Así me lleven hasta el último suplicio, ¿no? Entonces, así me mates, no los de delata. mí, no. Y efectivamente, no los delata y logra escapar de este convento de Belén, que es donde lo tenían al principio detenida, ¿no? Se involucra en los campamentos insurgentes. Ahora sí, ¿no? Se reencuentra con Quintana Roo, empieza todo este proceso del Congreso hacia Chilpancingo, matan a Morelos, el Congreso se tiene que empezar como a escapar, a huir. Se viene esta historia donde ella da luz, ¿no? Donde tiene a su hija en la sierra, estar escapando, la gente ya se está indultando, sus bienes empezaron a ser confiscados, rematados. Llega a Toluca, los destierran, se mantienen ahí, viven en la miseria, no la dejan regresar a Ciudad de México, pierde sus bienes, deja su fortuna suministrando los pertrechos al inicio de la guerra. Y entonces después de todo esto, después de esta vida entregada a la causa, que te digan que Lucas lo único Alamán que hiciste dice, romancear, fue seguir a tu marido, ¿no? no. Entonces No. yo me imagino la indignación con la que ella lee, así de, bueno, pues ¿para qué tanto? Si solo siguió a su marido, ¿no? Entonces ella hace una defensa que para mí debe ser una bandera feminista hoy día, ¿no? A más de 200 años de que se escribe esta carta, pues yo creo que es una carta vindicativa, ¿no? Porque ella dice, hay un párrafo muy emblemático donde dice, confiese usted, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes bien suelen obrar con ella, hacia ella con el mayor desinterés, y bueno, se lo pone, ¿no? Son 2 cuartillas que también son de muy fácil acceso, y yo creo que lo que hace León aquí es decir, las mujeres tienen conciencia y voluntad política. Las mujeres tienen capacidad de toma de decisión y las mujeres también actúan por sí mismas y por las causas y por, ¿no? Ya no solamente en este papel de la acompañante, la esposa, la hermana, sino que nos está regresando la agencia, ¿no? Nos está regresando nuestros porqués. Ese texto, ¿dónde lo podemos encontrar? Carta León a Vicario a Lucas Alamán, y de manera inmediata sale en internet o en las publicaciones que tenemos aquí en el INEP sobre León a Vicario. Es como es que es muy emblemático. Yo ahorita digo, Esa debería ser nuestra bandera, ¿no? Es una bandera feminista, o sea, nos está regresando la voluntad, nos está diciendo, a ver, las mujeres actuamos por algo más allá que que un marido, ¿no? Que este heroísmo romancesco, además. Yo también siempre pongo como ejemplo que en un libro, un manual escolar, como se le llamaba todavía en inicios del siglo XX, hay una imagen de Josefa, ¿no? Que además la tenemos siempre como en esta, una matrona así muy de perfil, ¿no? Sin expresión en el rostro, la mantilla, cuando en ese momento tenía 40 y 44 años de edad, muy fuerte, enérgica, y se nos desdibuja con aquellos taconazos que dan y no la volvemos a escuchar, ¿no? Pero sale libre hasta 1817, o sea, casi al final del proceso, la dejan en libertad unos días después de la conspiración descubierta, pero ella continúa, ¿no? Continúa conspirando, continúa siendo insurgente, continúa ganando adeptos, la encarcelan nuevamente, la traen de Querétaro a Ciudad de México y la tienen en distintos conventos. Y ella le escribe directamente al virrey y le dice, a ver, ¿cuál es mi causa? ¿Cuál es el juicio? Díganme qué, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa imagen? Me encanta porque dice, Hidalgo fue el cerebro de la idea de emancipación de la patria. Josefa, el corazón de la misma idea. Es que, otra vez, ¿no? Regresamos a sí participan, pero participan desde el corazón, desde la parte emotiva, desde el alma, son las que ponen la pasión y el sentimiento, y fue justo algo que no quisimos hacer en este libro. O sea, sí hablamos de estas mujeres criollas, pero pues regresándoles sus porqués, ¿no? Regresándoles a ellas sus causas. Y el segundo apartado, que también para mí es como muy importante y muy emblemático, en el que yo tuve el gusto y la oportunidad de que pudiera escribir, es que cuando hablamos de la historia de las mujeres, hay que entender las mujeres en toda su extensión, ¿no? No era lo mismo Leona, Josefa, que eran mujeres de la clase alta, que eran mujeres social y culturalmente con un mayor beneficio que a las mujeres de las villas y los pueblos. Yo aquí, y de así se llama en mi texto, Condenadas al último suplicio,
porque ellas sí fueron fusiladas, ¿no? Yo digo que las matamos dos veces. Primero, en el momento son condenadas a muerte y después la historia, ¿no? Las condena al olvido. ¿Por qué? Porque no tenían esta influencia económica social, ¿no? ¿Qué tienen en común Josefa Leona y que eran adineradas? La Güera Rodríguez? Criollas, adineradas. Y las mujeres que pasan al anonimato, muchas veces su condición de mujeres de las villas de los pueblos indígenas, afrodescendientes, pues va a hacer que haya una mayor desigualdad hacia ellas. Entonces, ellas sí son fusiladas, sus castigos son muy severos, algunas son condenadas y quedan en el olvido, además, a trabajar en las casas de los españoles, pero hay otra parte, el cuerpo, ¿no? Conocemos esta anécdota, bueno, no anécdota porque sucede, de cuando a los primeros insurgentes, ¿no? Les cortan la cabeza y son colocadas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas a manera de escarmiento. Bueno, con las mujeres pasaba algo similar, ¿no? Hay un juicio que se le hace a Carmen Camacho, de Acámbaro, donde la acusan de seducción de tropa, que era el mayor delito en ese momento con el que se le acusaba a las mujeres. Entendamos seducción como esta parte no solo sexual, sino de convencimiento, ¿no? De cambio de bando. Entonces, trata de seducir a un dragón, que era un soldado realista. El soldado la acusa, se le hace su juicio, hay testigos y demás, se le condena, y dice que se le condena al último suplicio. Pero además, quien lo hace, dice que se quede expuesta en la plaza de Acámbaro y que se le cuelgue un cartelón anunciando su delito. Qué denigrante. Y el delito, a mí el título es Por adicta a la insurgenta. Por adicta a la insurgencia. Entonces, por adicta a la insurgencia. Que después se lee el Palacio, toma para el título de su libro sobre mujeres en la independencia, sí, adictas a la insurgencia, porque, o sea, suena, o sea, por adicta a la insurgencia. Y entonces el cuerpo de Carmen, pues también es una manera de decir, esto te va a pasar si eres insurgente, esto te va a pasar si te adhieres, es una lección, ¿no? El cuerpo también servía como estrategia. Y otra cosa que me gustaría comentar es que las mujeres no solamente llevaban el castigo por ser insurgentes, sino también por transgredir el deber ser mujer de la época. Y me gustaría ejemplificar con el caso de María Josefa Martínez, una mujer que queda viuda, ¿no? Porque matan a su esposo, y entonces ella se pone a liderar una gavilla. Era líder de una gavilla de 12 hombres, era correo, era espía, y cuando la capturan vestida con pantalones. Entonces, cuando se hace su juicio, ¿qué es lo que más condenaron? Que llevaba pantalones. Que llevaba pantalones. Entonces, era insurgente, líder de gavilla, o sea, además de todo, no eran estas actividades que podemos considerar tradicionales de las mujeres, era la líder de una gavilla de 12 hombres, y el juicio era por portar pantalones, porque estaba además transgrediendo, ¿no? Este deber ser, y por lo tanto las mujeres llevaban este juicio moral también. Ya no solamente era por ser insurgente, por transgredir la política ese momento, por estar de rebelde, porque además te estaba saliendo del redil. Exactamente, ¿no? De lo establecido. Sí, completamente. Ellas llevan este doble castigo, este doble juicio, este doble estigma que no podemos ver. O sea, a un hombre no le dicen, bueno, pues estás fuera de tu casa, ¿no? No, pues no. Porque se tiene considerado que en una guerra el espacio público es de los hombres. Entonces ellos están ahí. Que estuvieran las mujeres, una condena más, y eso ¿no? ya. Entonces, pues todas esas historias y muchas más van a encontrar ustedes en el libro de Inventoras de la Matria, sobre las huellas visibles e invisibles de las mujeres de la independencia. Va a ser un libro regional, va a tener una escritura muy diversa desde las distintas disciplinas de las autoras que participamos, y es de descarga gratuita. Ustedes podrán consultarlo en nuestras redes sociales, y bueno, tenemos ejemplares aquí en el instituto también. Muchas gracias. Bueno, también retoman algunas ilustraciones, ¿no?, de la época. Sí, sobre todo por la época son como más representaciones. Representaciones. Sí. Pero hay un cuadro que efectivamente sí es de la época, y es el cuadro de Leona Vicario, exactamente, porque y además este cuadro, hay dos, ¿no? Este cuadro nos permite ver a Leona Vicario de niña. En este momento ella tiene 5 años. Fue pintado,
fue mandado pedir por la familia en 1793, ella tiene 5 años. Estas son las 2 medias hermanas a las que yo hacía referencia, y ella es Camila, su madre, y Gaspar Vicario, su padre. Nada más veamos, por ejemplo, la vestimenta, ya que se hayan podido mandar a hacer un retrato que se esté pagando, veamos las posiciones, el papá le está dando una moneda, ella tiene una especie de alcancía, vemos a esta leona con esos como rizos rubios, ¿no? Entonces, increíble que se dedicara a la insurgencia, ¿no? Veamos, por ejemplo, el tipo de familia donde ella provenía, y otra de las imágenes que sí son del momento es esta que también me gusta mucho, que ahorita está resguardada por el AGN. Esta pertenece a un corrido, una especie de corrido, donde se les está invitando a las mujeres a que se sumen a la insurgencia, ¿no? Dice algo así como, hay que darle muerte a Calleja y ver al señor Morelos. Entonces son las 2 imágenes que podemos recuperar. También esta me gusta en particular, esta porque tenemos estas mujeres. Esa la vi también. Desde muchos espacios. Yo creo que esto es muy importante, porque cada una va a participar y a contribuir desde su propio espacio, desde su propia lucha. Y esto me gusta porque hay un juicio que se le hace a unas mujeres en la que se les acusa de haber envenenado tortillas que se les da a los realistas. Entonces, por eso aquí estas mujeres en el comal, que podríamos estar como pensando en que es un espacio privado, ¿no? Pero bueno, ellas recuperaban todas las estrategias que podían. Y bueno, ¿Y sí les pone veneno? Las acusaron y fueron enjuiciadas. Y muchas veces esto ni siquiera podía ser comprobable o no. Hay un caso de Bernarda Espinosa donde ella aplaude una victoria, o sea, aplaudió, celebró con júbilo delante de gente un triunfo insurgente, y a partir de ahí se le hace un juicio, y un juicio sobre todo muy cargado de estas cuestiones morales que decía, ¿no? Porque resultó que el marido no le había dado permiso de estar afuera, y entonces, como no tenía el permiso, era una mala mujer, y si era una mala mujer era más propensa a sí ser insurgente, aunque no te comprobaran, ¿no? Tal cual la participación. Pero era como te digo, es de transgresión, ¿no? Y también me encanta porque es un código que inventa Leona Vicario. Entonces es también una especie de cifrado. Como taquigrafía, sí, como algo así. Ella era correo de los insurgentes, entonces aprovechaba su posición económica para asistir a estas reuniones, ¿no? Con la élite novohispana, en la capital novohispana, escuchaba, llegaba, pasaba al código y lo manda información, en una información cifrada, y cuando la capturan la primera vez es porque al correo que manda con información la delata. Entonces imagínate, la creatividad, el esfuerzo. Sabíamos que era muy culta por los seudónimos con los que firmaban estas cartas, y otra vez, ¿no? Y que te digan que después de todo esto, tu única contribución fue seguir a tu marido. Supongo que sí le ocasionó muchísimo coraje. Y yo leía recientemente, 2014, otro libro de texto, otro libro escolar, que decía la participación de los criollos, Andrés Quintana Roo y su prometida Leona Vicario, ¿no? Entonces, me la imaginé, ¿no? Todavía, ¿no? Muy ofendida que la sigamos vinculando. No es un hecho que podamos negar que fue un matrimonio, pero creo que es muy importante que cuando hablemos de historia de las mujeres les regresemos sus porqués. Exacto. Y sobre todo que entendamos que en mujeres hay muchas condiciones, están atravesadas no solamente por ser hombre o ser mujer, sino que no fue lo mismo para unas que para otras, ¿no? Los castigos, la participación, el que pasen a la historia también, porque ella sabía leer y escribir. Tenemos sus cartas, tenemos su defensa que hace contra Lucas Alamán, pero bueno, no todas las mujeres en ese momento podían emprender una defensa de su propia voluntad. Y no todas pasan a la historia. Exactamente. Ya vimos la primera parte de esta entrevista, y ahora la segunda parte que les vamos a entregar de esta entrevista tiene que ver con lo que justamente fue la historia de estas mujeres de la independencia, pero qué pasó en el México moderno y qué pasa hasta nuestros días. Hoy estamos ante un proceso electoral, estamos en un momento crucial, en un momento muy interesante, histórico, porque el próximo 2 de julio
va a ser definido por la decisión de todos nosotros para que pueda estar una mujer al frente de este país. Y esa sin duda es una gran noticia para toda esta lucha de mujeres que viene ya de mucho tiempo atrás y que por fin podría verse este momento como un posible triunfo, pero ahora también, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Es suficiente con que llegue una mujer a la presidencia de la República? ¿O también podría tratarse de ver cómo se va a organizar el sistema ahora y va a ser un sistema más inclusivo? Porque aunque las mujeres participamos desde hace mucho tiempo en la política, en el sufragio, en muchos temas, todavía no tenemos esa igualdad, ese piso parejo, todavía no se rompe ese techo de cristal en muchos momentos, todavía no cesan las situaciones de violencia también, tanto en las casas, en las viviendas, en las familias, como también en los trabajos, en los momentos laborales. Entonces, vamos a ver con Noemí Juárez qué es lo que ha pasado históricamente y qué es lo que podría avisorarse para los próximos meses. Les dejo la segunda parte de esta entrevista. Y pues va a haber sufragistas muy destacadas como Hermila Galindo, que desde el muy temprano, 1910, estaba fuera del Congreso exigiendo, va a ser la primera que se va a candidatear como diputada en un distrito aquí en Ciudad de México. ¿Y lo gana? No lo gana. Hay la controversia de que no se le reconoció, pero no lo gana. Pero la década de los 20 va a ser una década de movilizaciones muy importantes. Mítines, manifestaciones, congresos de obreras, de campesinas. Los estados empiezan también a legislar de manera local y esto va a ser muy importante. Siempre digo que Mérida, Yucatán es la cuna del feminismo en nuestro país. Ahí se dan los primeros congresos feministas, 1916, y vamos a tener a las primeras diputadas mexicanas en Yucatán, que van a ser Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cid y Beatriz Peniche. Van a ser diputadas en 1923, o sea, 3 décadas antes de cuando a las mujeres se les reconoce a nivel federal el que pueden votar y ser votadas. Entonces, de manera local, hoy, este año que es declarado año de Felipe Carrillo Puerto, fue con este gobernador donde las mujeres pueden participar y tenemos a estas primeras diputadas hace más de 100 años, poco más de 100 años. También uno de los estados muy adelantado fue Chiapas, sus primeras diputadas 1925, Tabasco 1926, San Luis también empieza como a legislar, o sea, son esfuerzos regionales. Lamentablemente, cuando se quitaba ese gobernador o cuando se cambiaba, se regresaba al no, ¿no? Pero tenemos estas primeras iniciativas muy importantes. Entonces, toda la década de los 20, una movilización muy fuerte que se va a concretar en, yo creo que el movimiento o la agrupación feminista más importante que ha dado nuestro país, que es el Frente Único Pro Derecho de las Mujeres. Entonces, aglutina más de 50,000 mujeres de todas las tendencias, comunistas, callistas, católicas, enfermeras, maestras, campesinas, indígenas. Bueno, eran 50,000 mujeres organizadas en torno a 22 demandas y una de ellas era la representación popular a través del voto, pero estas demandas o esta querer participar políticamente no les cegaba de las otras necesidades, es decir, querían canasta básica, espacios donde se atendiera a los hijos mientras las mujeres tenían la necesidad de trabajar, seguridad social, salario, ¿no? Mejores condiciones dignas de salud y de vida, y va a ser una agrupación muy importante, sobre todo porque Refugio Cuca García, una mujer que se lanza su candidatura, gana en las votaciones como diputada en Michoacán, pero le dicen, bueno, ni siquiera tendrías por qué haberte postulado, porque la ley electoral dice que son los hombres, ¿no? Los mexicanos. ¿Sabes? Cuando el lenguaje dice, muchas veces decimos mexicanos, incluye a todos, ¿no? No es cierto. No es cierto. Entonces, ocupaban ese de, aquí dice mexicanos, no, dice mexicanas, por así decirlo, entonces no le reconocen el triunfo y Cuca va y hace una huelga de hambre afuera de la residencia de Los Pinos, cuando todavía era residencia presidencial. Y eso hace que se empiece como a hacer un ambiente ya de mucha presión. Cárdenas va a
hacer las modificaciones respectivas, las cámaras, bueno, va a mandar las iniciativas, se discuten en las cámaras y empiezan a decir que sí, ¿no? Todo. Está todo listo, lo único que faltaba Pero no era pasa. Ajá. la publicación en el diario oficial, ¿no? Y no se da. No se da, y es aquí cuando vienen las especulaciones o cuando dicen, bueno, ¿por qué? Ya estaban los telegramas diciendo las felicitaciones. Es con Miguel Alemán, que no le quedó de otra, ¿verdad? Es todo, y pues no se publica, y mientras no se publica en el diario oficial no es aplicable. La tendencia era que en ese momento se creía que las mujeres votaban, ¿no? Eran demasiado influenciables, todavía no sabían usar el voto, iban a votar por la iglesia, por la derecha, entonces mejor no. Después ya viene ahora sí la reforma municipal con Alemán Valdés, que también tiene este tinte de, bueno, que empiecen por lo sencillito, ¿no? Que empiecen por su municipio, que es más similar a la familia, ¿no? Y hasta después viene la reforma del artículo 34 en 1953. Y aquí siempre me gusta hacer una acotación. Hay un libro de texto de quinto de primaria, me parece que era, donde decía que aquel 17 de octubre de 1953 la Constitución, ¿no? Se había reformado, ¿no? Como si la Constitución fuera un ente mismo que ese día dijo, hoy me despierto con ganas, ¿no? Hoy de cambiar las cosas. ¿sí? No, yo creo que debemos de ver nosotros el producto de esa reforma como el producto de una lucha, ¿no? Como conquista que le llevó a estas mujeres como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Cuca García, el Frente Único Pro Derecho de las Mujeres, congregas con 50,000 mujeres. Debe ser visto como así, como una lucha, como algo logrado, como algo ganado, conquistado. No se les reconoce como una obtención, ¿no? Sino fue, ¿no? el estar. Y además algo muy importante, se reforma en el 53. Nuestra primera gobernadora va a ser hasta el 79, con Griselda Álvarez por Colima. O sea, ¿cuánto tiempo todavía pasa? Y es la reflexión a la que me gustaría llegar en este momento. Hace 70 años se dio la reforma que le reconoce a las mujeres su derecho de votar y ser votadas. Hace 70 años, se cumplió el año pasado. A 70 años, no es que ahorita tengamos a las primeras candidatas a presidencia, porque hubo en su momento en los 80 Pero a 70 años, por primera vez estamos hablando de que podría llegar una mujer. Exactamente. A 70 años. Es demasiado. O sea, esa es la reflexión que debemos también tener ahorita, porque además esta participación política, el que estuviera ya la reforma en la Constitución, no nos habla de una participación inmediata, ¿no? En el 54 hay unas elecciones extraordinarias, que es cuando queda la primera diputada, Aurora Jiménez. Luego en el 55 las primeras diputadas ya en elecciones federales en Nuevo León, Estado de México, Chiapas, Jalisco, y otra vez, ¿no? A cuentagotas, hasta que llega esta primera gobernadora, 79, y de ahí, ¿no? Otra vez, una, otra, y creo que ahorita estamos viviendo un momento histórico, porque ahorita acumulamos 10 gobernadoras, 10 al momento, 10 al mismo tiempo, que es un equivalente a las que ha habido a lo largo de estos 70 años. O sea, eso nos puede dar como un panorama de que ahorita solo en este momento es el total de las que hubo, ¿no? Durante 70 años. Durante 70 años. Y sobre todo, pues que hay una posibilidad real de que México tenga una presidenta 70 años de esta reforma, de que la participación política. Pues Noemí, muchísimas gracias. Por esto nada más quisiera, ya para agregar, pues es esta lucha, es el resultado de esta lucha. ¿Y qué les dirías a todas las mujeres que todavía no logran ver ese rompimiento, o más bien esa igualdad de género, y sobre todo ese rompimiento de esa pared de cristal? Creo que un punto aquí muy importante ya no solamente es hablar de igualdad, sino de un verdadero ejercicio de, ¿no? La consolidación de los derechos, porque como mencionabas hace un momento, el derecho y la reforma a la Constitución estuvo desde el 53. A 70 años estamos viendo la participación política de las mujeres de una manera más consolidada o real, a 70 años de la reforma. Entonces yo creo que actualmente, y yo creo que para esto muchas veces sirve la historia, ¿no? Porque todo esto que hablamos, todas estas mujeres, ¿para qué? Podríamos decir, ¿para qué? ¿No?
A Para mí crear conciencia. me gusta justo poner como ejemplo que cuando yo cumplí 18 años, fui y saqué todavía en ese momento Tu credencial. ¿no? Todavía se llamaba IFE, y no voté por 10 años. Yo ocupaba mi credencial para cualquier trámite, para cualquier como identificación, pero no votaba, porque para mí el voto no significaba nada. No implicaba un cambio, no implicaba ninguna relación con quienes estuviera postulando, hasta que empecé a estudiar historia de las mujeres, me tocó ya estar en ese tema, y conocí la historia de Hermila Galindo, de Elvia Carrillo Puerto, del Frente Único por el Derecho de las Mujeres, de Amalia González Caballero, y entonces me sentí muy avergonzada, porque justo yo creo que esto es lo que nos pasa. Cuando nacemos, creemos que nacemos con estos derechos, como algo dado, como algo que estuvo ahí siempre, ¿no? Yo puedo pensar en mi mamá y puedo decir, bueno, tal vez no hubo acceso a la educación, pero nació con reconocimiento de derechos políticos. Pero mi abuela no, sin ninguno de ellos. Entonces, creo que el hacerte conciencia de que eres producto de la lucha de las mujeres que te anteceden, que eres producto de la lucha de tus antecesoras, de lo que estuvieron abriendo brecha, camino, te responsabiliza con el ejercicio de esos derechos y además te responsabiliza de las que faltan, ¿no? Porque todavía tenemos una lista muy grande de puntos que nos faltan consolidar en nuestro país, como el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, la brecha salarial, que yo creo que es muy importante, el verdadero ejercicio de poder, el que no solamente sea una cuestión de cuota de género, porque también eso es muy importante, ¿no? No solamente se trata de paridad, sino efectivamente de que se pueda ejercer. Así es que yo creo que conocer las historias de quienes nos anteceden nos da conciencia, pero al mismo tiempo nos compromete pues, con las luchas que todavía nos falta por consolidar y conquistar. Pues muchísimas gracias y bueno, para eso también pues hay que darle una repasada a este libro Inventoras de la Matria, que seguramente nos va a emocionar con estas historias a muchas mujeres y, ¿por qué no?, también a hombres, para pues ver las cosas desde un punto de la igualdad, de la participación, de que somos, de que bueno, el mundo es un mundo complementario, ¿no? Y entonces somos un mundo de hombres y mujeres. Y bueno, pues me da muchísimo gusto haber estado aquí. Les decimos a toda la audiencia, si nos quieren mandar sus comentarios, nos pueden escribir a nuestras redes sociales y pues también las redes sociales del INERV también. Y bueno, pues estamos con ustedes para escuchar todas sus opiniones y sus comentarios. Muchísimas gracias, gracias Noemí por esta entrevista, por esta charla y bueno, pues ya estaremos en una próxima. Me da muchísimo gusto y muchos saludos a toda tu audiencia. Gracias, gracias, hasta la próxima. Soy Berta Alicia Galindo, hasta la próxima. Pues esto ha sido todo, han sido las dos partes de esta entrevista que sin duda son muy interesantes para todos ustedes. Y bueno, pues estos miércoles de Alcanzando el Conocimiento, no se les olvide, siempre tenemos una cita los miércoles y bueno, pues ustedes nos podrán enviar sus comentarios y todas sus preguntas, sus inquietudes a nuestras redes sociales, Alcanzando el Conocimiento en Facebook, Alcanzando el Conocimiento en Twitter y Alcanzando el Conocimiento en Instagram. También pueden escribir a mi cuenta de Twitter, a Berta Alicia G. Gracias, soy Berta Alicia, hasta la próxima. Alcanzando el Conocimiento.